Como decíamos, en Estados Unidos este martes los candidatos a la presidencia, Kamala Harris y Donald Trump, se enfrentaron en un esperadísimo debate en los estudios de ABC News. Tanto la demócrata como el republicano intentaron aprovechar una oportunidad clave para convencer a los indecisos y decantar a su favor los estados péndulo. Ahora, para analizar si se cumplieron las expectativas, conectamos con Alfredo Ortega. Él es profesor universitario y magíster en políticas públicas por la Universidad de Oxford. Alfredo, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en Directo América de France 24. En primer lugar, le pregunto si está de acuerdo con la conclusión que estamos sacando los medios alrededor del mundo, y es que Kamala Harris fue la vencedora de este encuentro. Sin duda, me parece que, tal y como lo discutían hace algún momento, hay poco margen de duda sobre cómo una persona que, digamos, por un lado tenían una candidata con puntos de política pública muy claros, en algunos momentos quizás un poco ambiguos, y quizás esa es una de las principales observaciones que se podrían hacer, pero digamos, una candidata elocuente, incluso podríamos decir lúcida, versus un candidato que pues tiene ya varios años de manejar un estilo de campaña con algún grado de impunidad, digamos, sin ninguna claridad, muchos insultos, pero finalmente sin poder articular oraciones coherentes en algunos momentos, ¿no? Que quizás fue efectivo en otros momentos en los que, por ejemplo, se presentaba con otro candidato, el presidente Biden, ¿no? Que también tiene los mismos problemas de dicción quizás, y es difícil discernir las ideas de ambos candidatos cuando se enfrentaron. Claro. Pero en este caso, pues bueno, vimos un contraste bastante claro en cuanto a posiciones de política pública, en cuanto a claridad de los candidatos con respecto de su mensaje. Sí. Y también vimos algunos retrocesos, digamos, en las posturas que pudo haber tomado el candidato Trump. Precisamente, más allá de la puesta en escena, hablemos de estas ideas en los aspectos en los que quedaron claros, digamos, los distintos puntos de vista, ¿no? Fueron en temas como, por ejemplo, migración, derechos reproductivos, política exterior. Le pregunto, de estos campos, ¿cuáles son los decisivos para los electores que están indecisos o que podían estar indecisos antes de ver el debate de anoche? Claro, los dos temas que sin duda alguna van a decir esta elección, según los sondeos más recientes, por ejemplo, el de la encuesta de New York Times y el Instituto Siena, es la economía y migración. Y de alguna forma el candidato Trump intentó llevar el debate a estos dos temas, pero dos cosas se lo impidieron. Uno, pues que la candidata Harris, la vicepresidenta Harris, fue capaz de tenderle trampas al candidato, de hacerlo perder su paciencia. Y entonces, bueno, por ejemplo, con el tema de la economía, ciertamente se notaba que la vicepresidenta Harris tendría algún nivel de incomodidad en contraste con otros temas como derechos sexuales y reproductivos o incluso el tema de migración, pero el candidato Trump no pudo, no fue capaz de aprovecharse de eso y pues hacer alarde quizás del punto en el que se le percibe como donde tiene la ventaja. Al contrario, la vicepresidenta Harris fue muy eficaz en señalar los defectos de este plan de imponer aranceles a todas las importaciones de Estados Unidos, de cómo eso provocaría inflación, de que hay un riesgo de déficit fiscal. Entonces, fue un contraste bastante fuerte. Y en cuanto a migración, que ciertamente es uno de los puntos más débiles para los demócratas, lo que hizo la vicepresidenta Harris fue básicamente tenderle una trampa, ¿no? Y cuando el candidato Trump tenía la oportunidad de poder pegarle a los demócratas en este punto, pues con la trampa que le puso la vicepresidenta Harris al hablar de sus mitines y tal, pues el candidato Trump fue incapaz de ser claro en su ataque
precisamente En cuanto a... no pudo responder cómo iba a deportar a más de 11 millones de personas cuando le preguntaron específicamente por este plan. Y, sin embargo, dijo cosas de la altura de que los migrantes irregulares secuestraban mascotas para comérselas. Sin embargo, le pregunto, ¿este tipo de bulos que fueron desmentidos en directo por los moderadores de ABC tienen un público? ¿Hay personas que realmente compran esta narrativa en Estados Unidos? Lamentablemente lo hay. Si bien es cierto en el debate, pues como usted bien dice, fue bastante claro el contraste entre el uso de bulos y el uso de evidencia. Lo cierto del caso es que las encuestas están muy cerradas. Es decir, aun cuando ustedes tienen por un lado una persona que le es difícil articular Sí. ideas coherentes, aún así los estados, los swing states que se les llaman, ¿no? Los estados donde se va a decidir esta elección finalmente, los márgenes en las encuestas están dentro, perdón, los resultados están dentro del margen de error. Hay que recordar que en las elecciones del 2020, Pensilvania se decidió por 80,000 votos de un total de 7 millones de votos. En Georgia la elección se decidió por 12,000 votos de un total de 5 millones de votos. Entonces los márgenes son muy, muy reducidos y realmente la cantidad de personas que están dispuestas a cambiar su opinión por la polarización política, por el uso de la desinformación y la creación de estos ecosistemas curados para los votantes, donde las personas solo acceden a información para reforzar sus prejuicios y sus opiniones previas, pues esto deja un margen muy reducido. La apuesta de los demócratas, al parecer, es traer nuevos votantes, un nuevo caudal, registrar nuevos votantes para tratar de responder a este fenómeno. Alfredo, no tenemos mucho tiempo, pero le quiero preguntar, precisamente los demócratas han estado a punto o están a punto de perder una gran parte del público joven que es muy crítico con el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel en su ofensiva contra la Franja de Gaza. ¿Le pareció que ayer Kamala Harris convenció de que haría algo distinto respecto a lo que ha hecho la administración Biden hasta ahora? Si bien es cierto, el tono es ligeramente distinto al del presidente Biden, no me pareció en lo particular que haya asumido una postura muy clara respecto de algo que parte de su base le está solicitando, que es aplicar la ley estadounidense que le prohíbe a Estados Unidos exportar armas a países o a gobiernos que estén involucrados en graves violaciones de derechos humanos y en este caso crímenes de guerra, ¿no? Sí. No hubo un posicionamiento claro. Eso, si bien es cierto, hay un cambio de tono, una respuesta un poco más empacada, que puede que alivie algunas dudas. No asumió la postura que algunas partes de la base han estado exigiendo y quedará por ver si eso le genere un costo grave en cuanto a la movilización de votantes Alfredo, jóvenes. y muy brevemente, porque ya no tenemos tiempo, en cuanto a esta movilización de votantes jóvenes, ¿qué tan influyente puede ser el apoyo oficial público que ha dado alguien tan popular como Taylor Swift en Estados Unidos? Bueno, ahí está el contraargumento, digamos, quizás a estos asuntos de política pública y política exterior que históricamente y según la literatura especializada no necesariamente deciden elecciones. La política exterior en Estados Unidos no decide elecciones, pero tampoco los respaldos de celebridades. Y la prueba de ello es la elección del 2016, donde la secretaria Hillary Clinton tenía mucho apoyo de muchas celebridades y aún así no fue suficiente para movilizar votantes. Ciertamente el contexto ha cambiado, las condiciones son completamente distintas, pero habrá que ver en las próximas encuestas como resultado de estos dos hechos que ciertamente van a tener un impacto, ver en qué medida esto cambia la correlación de fuerzas en la carrera.